estamos felices y encantados de volvernos a encontrar. ¿Cuánto más el Padre Celestial no estará feliz de ver a su pueblo reunido? En esta noche queremos venir a adorar el nombre de nuestro Rey. Por eso te pedimos que dejes todas tus cargas allí, en su espalda, que presentes tus necesidades ante el Padre, ante el Rey. Venimos esta noche a ministrar el corazón del Padre, porque hasta el día de hoy Él ha sido fiel, hasta el día de hoy Él nos ha guardado, hasta el día de hoy nuestros hijos están con nosotros, nuestras familias. Aquellos que están lejos, les podemos enviar un fuerte abrazo, un abrazo de ese Padre que nos ama. Esta noche venimos a adorarte, Padre, venimos a darte lo mejor de nuestra adoración, sabiendo que en ti todo lo podemos hacer, sabiendo que rindiendo nuestro ser y nuestra vida ante ti, tendremos la respuesta, esas bendiciones que cada día nos das. Gracias, Padre amado, gracias, amado Señor, porque nos podemos deleitar en tu presencia. Y tu pueblo hoy levanta sus manos, su voz, y disponemos ante ti nuestros corazones para adorarte. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Es el deseo de tu pueblo, Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú, solo tú, Señor. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento
nunca te abandonaré, nunca te desampararé. Por eso, Señor, tu pueblo cree en ti, te adora y te exalta. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra en nosotros. Porque cuando vemos nuestros corazones, Señor, y tú que conoces nuestro corazón, sabes cuáles son nuestros deseos. Tú conoces aquellos deseos errados, aquellas motivaciones incorrectas, y conoces la maldad de nuestro corazón. Por eso necesitamos que hagas tu obra en nosotros. Por eso necesitamos incluso ser pasados por el fuego, para que el fuego purifique, limpie y se lleve esas cosas contaminadas de nuestro corazón. Por eso aún por la prueba, por el fuego, por la crisis te damos gracias, porque sabemos que estás obrando y que a través de estas situaciones tú estás queriendo probar nuestros corazones para que salgan aprobados y para que salga oro puro, para que seamos cristianos puros, cristianos de oro puro. Y por eso te damos gracias, Señor Jesús, porque fue gracias a tu obra en la cruz que hoy podemos ser santificados y limpiados del pecado. Por eso queremos exaltar el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, que fue quien hizo la obra en nosotros y quien nos permite tener un lugar en la casa del Padre. Gracias, Señor Jesús. Hoy exaltamos tu nombre, hoy exaltamos ese nombre de Cristo que merece ser exaltado, el único que merece ser exaltado. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal,
suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí, viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Así es. Él es quien está por nosotros. Él es quien pelea nuestra batalla. Por eso somos más que vencedores. Dios es por nosotros. Decláralo este momento. Declara que Él es por ti y por tu familia. Dios es por nosotros. Dios es por nosotros. Vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que sano soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Amén. Declararemos, Señor, y celebraremos tus victorias en nuestra vida, porque tú eres quien nos ha dado victoria, porque tú eres quien hace posible lo imposible, porque tú eres quien nos permite vivir en lo imposible y superar lo imposible gracias a ti. Es por ti, Señor, que todo lo podemos en Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza que me das, nada es imposible. Por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Decláralo esta noche, decláralo con tu familia, hazlo saltando, aplaudiendo, adorando a nuestro Rey. No viviré por lo que veo, no, Señor. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé
la fuerza que me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, así es Jesús, nada es imposible para ti, lo creemos. Di conmigo, no viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí a mi lado estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. En ti, Rey. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, imposible para ti, lo creemos, Rey, lo declaramos y le creo en ti, 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 Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Aleluya. Gloria a ti, Padre Santo y Celestial. Por ti todo lo podemos, porque tú haces posible lo imposible, Señor. Porque tú vas más allá de lo que nuestros ojos nos dejan ver. Tú vas más allá de las creencias, Señor amado, que la gente puede tener a ciegas respecto de ti, respecto de la situación, respecto de lo que hay alrededor. Tú vas más allá, Señor. Por eso te adoramos en esta noche, Señor. Declaramos que tu posibilidad, Señor, abre nuestra imposibilidad. Que aquello, Señor, que creemos que hasta aquí llegamos, Señor, en una empresa, en un trabajo, en una labor, en una economía, Señor, tú has sido tan bueno con tu iglesia. Has sido tan fiel con cada uno, Señor, de los que está allí, de aquellos que prestaron sus oídos para escuchar tu palabra, que abrieron redes, que dedicaron un tiempo, Señor, para escucharte a ti. Tú has sido más que fiel, Señor.
Por eso te queremos adorar, porque tú abres nuestros ojos, Padre. Tú abres nuestros ojos. Por ti mis ojos se abren. Decláralo allí un momento más esta noche. Dile a tus hijos, dile por la fuerza de Dios es que estamos aquí. Por su fe estamos aquí. Gracias, Jesús. Puedes decirle a aquellos que tienen a su lado, pueden decirle, si estás aquí es porque Dios permitió que estuvieras aquí. Él abrió tus ojos un día, tus ojos un día, tus ojos un día, tus ojos un día, mis ojos. Y eso nos permite llenarnos de gozo. Gracias, Jesús, te adoramos. Todo lo podemos en Cristo. Todo es posible. Y la fuerza que me das, nada es imposible. Por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas. Aleluya, aleluya. Así es. Nada es imposible. Por ti todo lo puedo. Dile a tu situación, todo es posible. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren. Voy a ver lo que tú me muestras. Cadenas son rotas. Entraremos a tu libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Nada es imposible. Gracias. Nada es imposible. Nada es imposible, Jesús. Nada es imposible. No es imposible. No es imposible pensar en cómo nuestra familia se levanta. No es imposible. Lo podemos creer en esta noche. Mi Jesús y mi Dios, creemos en tu posibilidad. Llamamos tus posibilidades en esta noche, Señor. Llamo la posibilidad de tu palabra esta noche sobre todos nosotros. Y a ti que estás allí con el corazón abierto, deseoso, anhelante, expectante de su palabra, te felicito. No pares este tiempo. Y con esa misma posibilidad y con esa misma fe escucharemos juntos la palabra del Señor. Declaro que esta noche tu fe y tus ojos y las cadenas que estaban atándote se rompen gracias a la posibilidad de su palabra. Dios te bendiga. Corre por tu Biblia. Uno de los comerciales que me llamaba la atención cuando era niño es el decía más o menos así: el cáncer puede ser prevenido si se descubre a tiempo. Y el que más promovían que se investigara era el cáncer de mama. Ahora, el cáncer es una enfermedad que uno no quiere que le llegue a la vida de uno, y tampoco la quiere uno para ningún ser querido y para nadie. Pienso que debe ser un temor o una preocupación muy fuerte cuando tú vas al médico y te dicen encontramos un tumor así o así. Eso genera ya una tensión, pues, por la historia que tiene el cáncer y por lo crudo que es su tratamiento. Sin embargo, humanamente hablando, porque sabemos que a Dios no le queda grande ninguna enfermedad, Dios puede sanar cualquier cáncer, cualquier sida, cualquier enfermedad. Pero humanamente hablando, es mejor descubrir el cáncer a tiempo. Y algo muy tremendo del cáncer, en mi manera de verlo, es que es una enfermedad que cuando no es descubierta a tiempo hay algo que te está matando mientras estás viviendo. Y vivir muriendo es algo que no suena bien. Aunque la realidad del ser humano es que desde que nacemos empezamos a morir, ¿no? Pero una cosa es la muerte natural, la muerte que te va a llegar a ti y a mí como consecuencia del paso de los años,
a una que acelera la muerte, que te lleva antes de tiempo, que te corta la vida cuando todavía no es el momento de partir. A eso me refiero con la tragedia de vivir muriendo, descubrir que algo te viene matando y uno no darse cuenta. Hay una iglesia a la que parece que le entró un cáncer y vamos a mirarlo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Una vez más vamos a leer una de las cartas que en el Apocalipsis el Señor Jesús le envió a 7 congregaciones, que aunque fueron 7 iglesias físicas en ese entonces, representan la totalidad de la iglesia en ese tiempo y en cualquier siglo y en cualquier momento. Ahí hay situaciones que pueden estar viviendo diferentes iglesias en la extensión del mundo, e incluso situaciones que pueden estar viviendo los creyentes en una sola iglesia, es decir, en una sola congregación, en una misma congregación, pueden estarse dando características de las 7 iglesias en diversos creyentes. La idea es que nosotros podamos permitir que el texto nos hable a nosotros, y es muy importante tener en cuenta que la palabra inicialmente siempre debe leerse para uno, que es lo que yo estoy haciendo y que es lo que yo te animo a que tú hagas. El versículo 1 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Sardis es el receptor de nuestra carta. Y al igual que Pérgamo, Sardis era una acrópolis. Te recuerdo que las acrópolis eran ciudades construidas en lugares altos porque defensivamente hablando era mejor. Hay unos antecedentes importantes a tener en cuenta con esta ciudad, que siglos atrás, antes de Cristo, tuvo un poderío económico notable, más o menos así el siglo VI antes de Cristo. Históricamente hay una época de un rey de esta ciudad que en algunos libros aparece con el nombre de Creso. Y en ese entonces se hizo famoso un dicho que decía: tan rico como Creso. Eso deja ver que su riqueza era conocida por toda la cultura de ese entonces. Entonces, esa riqueza hacía que ellos tuviesen una estabilidad económica, ¿no? Y también su posición estratégica. Tanto esa estabilidad económica como su posición estratégica que le hacía pensar que realmente la ciudad tenía una sola entrada y era muy fácil defenderla, porque había una sola entrada donde humanamente se decía por aquí es donde podrían entrar. Por otros lados es imposible por los riscos. Entonces esa posición los llevó a vivir una vida relajada respecto a sus enemigos. Les creó una aparente seguridad y estabilidad hasta que el rey Ciro trepó los riscos que no se imaginaban que alguien lograría, y de sorpresa, cuando menos lo esperaban, los invadió y los conquistó en el año 540 y algo antes de Cristo. La ciudad inconquistable, la ciudad invadible, la ciudad que no era posible invadir, fue conquistada por el rey Ciro. Luego fue destruida por otros personajes. Pero básicamente lo que me llama la atención es que ellos se relajaron, se durmieron, como dicen hoy en día, en los papeles y fueron conquistados. Luego de ese tiempo, pues la iglesia nunca volvió a tener ese momento de gloria, ¿no? Siempre vino de más a menos, y en la época de Cristo todavía tenía estabilidad económica. Ellos tenían telas, eh, y también sacaban oro de un río que pasaba cerca, pero nunca llegaron a tener ese vigor de antaño. Y es como si esa cosmovisión, como si esa cultura de esa gente, porque aunque la ciudad no continuó con la riqueza, la cultura sí continuó. A ver, te explico esto un poco. Nosotros fuimos conquistados en 1492. Y aunque eso pasó hace
6 siglos. Sin embargo, hay cosas de la cultura de los indígenas y de la cultura de los españoles que hoy continúan con nosotros. Hay una idiosincrasia, hay algo que ha construido la cosmovisión de los latinos, de nosotros los bogotanos o de los colombianos alrededor de los años. Es decir, que hay características nuestras hoy en día que uno puede ver que continúan después de 5 o 6 siglos. Pasa lo mismo en Europa, tú vas en Europa y hay algunas características y algunas formas de ver la vida de algunas ciudades que están muy arraigada a lo que fue antes. Se establece una iglesia en Sardis y, y esta iglesia pareciera como si hubiese tomado algo de esa tierra en su ADN. Es una iglesia que se relajó espiritualmente, que se descuidó espiritualmente, y a esta iglesia le está escribiendo el Señor. Veamos cómo le escribe. Dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Los 7 espíritus de Dios en el primer capítulo de Apocalipsis lo vimos como has mencionado, el Espíritu de Dios en cuanto a su acción delante del trono, en cuanto a la forma que Él opera, en cuanto a su intervención en la humanidad, en cuanto a su papel activo de acuerdo a los propósitos divinos. Y básicamente son todos los recursos de la naturaleza divina que se nos ofrecen. Recuerden que hablamos que ahí está el espíritu de sabiduría, el espíritu de temor de Jehová, los diferentes espíritus que hacen, que nos presentan esas perfecciones de Dios. Y me atrevo a decirte que más que las perfecciones de Dios es como lo que Dios quiere producir en nosotros a través de su propia naturaleza, de su propia esencia. Es como que allí está lo que cada ser humano necesita dentro de sí. Es la gracia que tenemos, a la que tenemos acceso por la obra de Cristo. Es la misma naturaleza de Dios que se nos ofrece y que gracias a lo que Jesús hizo en la cruz podemos entrar allí. Es como se nos ha dado, y básicamente el número 7 allí es la plenitud del Espíritu de Dios. Y esto es algo maravilloso, no lo olvides, porque es una de las columnas del cristianismo, y es que se nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina, y en esa naturaleza divina se nos ha concedido todo lo que necesitamos para vivir una vida santa, de tal manera que nadie tiene excusa. Si hablamos de temor, por ejemplo, la Biblia dice que no se nos dio espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y dice, donde cualquiera que teme no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Y el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces, cuando se habla del espíritu de amor, por ejemplo, allí está toda la solución contra cualquier tipo de temor que nosotros tengamos. En síntesis, te estoy diciendo que en la naturaleza de Dios encontramos todos los faltantes nuestros, y no solamente en la naturaleza divina, sino en la plenitud del Espíritu Santo que nos ha sido dado por gracia. Encontramos todo lo que necesitamos para vivir con dignidad, de acuerdo a como el Señor nos ha llamado. Y dice también, y las 7 estrellas. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y allí hago énfasis en la palabra tiene, porque también sostiene las 7 estrellas. Y es su favor sosteniéndonos en las victorias, pero que sigue tomándonos aún con fuerza en los momentos de fracaso. Porque tenemos un Dios que si hemos logrado algo es porque su diestra ha estado allí. Pero también en aquellos momentos donde no hemos logrado nada, en aquellos momentos de agonía, no nos suelta. Y así se presenta él en esta carta. Tengo las 7 estrellas que representan a los siervos de Dios, a las iglesias de Dios, y aunque estemos en un momento de descuido que esté llevándonos a una decadencia moral y espiritual, Él no nos suelta, nos tiene allí. Pero aquí también dice el que tiene los 7 espíritus, o sea, frente a esta situación de decadencia o de muerte o de enfermedad, está también la solución en su propia mano. El mismo que tiene esos siervos que podemos estar experimentando crisis, es el mismo que tiene los 7 espíritus de Dios,
Es decir, aquel que nos sustenta en medio del problema, pero que en esa misma diestra que nos sustenta, ahí está también la solución. Y es muy lindo que Él se digne a escribirnos en momentos de dificultad. Hay un requerimiento que continúa allí en el versículo. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esa es la demanda y es un poco delicada. Dice, yo lo digo de esta manera, tu nombre es una fachada. Son obras que lo que han hecho es colocar apariencia. Es algo externo. Ten en cuenta que obras son actividades, es comportamiento. Y aterrizándolo al campo ministerial es como una actividad ministerial que hace que la gente diga, sí, es así. Estas obras crean apariencia, pero no producen vida, sino producen muerte. Acuérdense que cada iglesia fue presentada como un candelabro y la función del candelabro es dar luz, es dar esperanza en medio de la oscuridad, es guardar un testimonio. Y eso es muy importante porque la iglesia no puede perder su función nunca. Y en medio de esa función debemos dar a conocer las obras de Dios. Pero aquí las obras que está viendo el Señor, dice, son obras que han creado una imagen, son obras que han creado un nombre, pero que no producen vida. Es como si hubiese una actividad suicida. Es como si hubiese un mover que nos va llevando a la muerte, pero aquí el asunto es que no es consciente, o más bien ha entrado uno en tal letargo que no se da cuenta que se está quitando la vida. Es como que en medio de las obras apareció un cáncer que no ha sido descubierto. Es como el pretender vivir la vida cristiana. Y pasan los años y lo que estoy haciendo es morir espiritualmente cada día. No estoy muriendo para vivir, sino mientras estoy viviendo, estoy muriendo. Y eso es una tragedia, sobre todo cuando uno no se ha dado cuenta, que es el principal problema de esta congregación. Uno de los grandes problemas que hay es cuando no se sabe que uno tiene un problema, cuando ese cáncer espiritual ha entrado y uno no se ha dado cuenta. La gente, sus vecinos, la gente de la comunidad, los otros, decían, tienen vida como iglesia. Y la iglesia se come el cuento. La iglesia anda en un asunto de, oye, sí, a la gente le gusta lo que hacemos. Es como una iglesia que ha llenado la expectativa humana, mas no la expectativa divina. También puede ser el estar viviendo una agonía y ser consciente de esa agonía, pero luchar por conservar el nombre, así me esté muriendo. Hay personas, por ejemplo, que viven en un estrato que les lleva a pagar una serie de cosas que no están en capacidad de pagar y están en una agonía económica, pero por conservar el estrato aceptan la agonía. A veces pasa eso, uno sabe que uno se está muriendo, pero tengo una reputación que cuidar y entonces no abordo el cáncer porque qué oso o qué vergüenza. Y eso es un problema tremendo. Eso lo vivía esta congregación. Dice que no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y básicamente no hallarlas perfectas delante de Dios es tus obras no han cumplido con el criterio divino. Permíteme hablar un poco acerca de los estándares de Dios, de que las obras sean halladas perfectas delante de Dios. Y permíteme tocar dos aspectos nomás, aunque no puede tocar muchos. Uno es el culto. El culto tiene un diseño bíblico. El culto debe ser fervoroso. El culto debe ser del corazón. El culto debe ser preparado. El culto debe ser algo a lo que yo le consagro un tiempo. Y puede que en este tiempo donde nos vimos obligados a cambiar la forma de culto que hemos traído,
Y qué bien, porque es una manera de hacer culto en la casa y es válido delante del Señor, pero puede que uno pierda de óptica lo que es el culto y puede que uno no esté preparado, que uno diga, lo veo más tarde, voy a dormir otro ratico y no sacar una hora específica para decir a esta hora inicias como si entráramos al culto y cantar cuando debo cantar, orar cuando debo orar, dejar de hacer actividades cuando estoy concentrado para el Señor. Entonces uno podría decir, uy, sí, yo estoy asistiendo a cultos, escuchando las prédicas, pero puede que no esté llenando los estándares divinos. Y cuando una actividad no llena los estándares de Dios, es una actividad que trae muerte. Por ejemplo, algo tan polémico en este tiempo que es lo relacionado con los diezmos y con las ofrendas. El Nuevo Testamento jamás cambió los principios del Antiguo Testamento. Y para Dios es muy importante lo que se da como ofrenda. Y siempre lo que se da como ofrenda tiene que ver con el fruto del trabajo, con lo que la tierra producía, con lo que los animales producían, con lo que tiene que ver con la subsistencia. Porque a la hora de honrar a Dios allí, estamos reconociéndolo a Él como fuente. Por eso Él decía que debíamos dar con alegría, que debemos dar con espíritu voluntario. Y hoy en este tiempo, la mayoría de los creyentes, la mayoría no, perdón, pero sí una gran cantidad de creyentes están tratando de crear una independencia. Yo manejo esto a mi manera. Obviamente hay una mala enseñanza respecto a las finanzas y esto ha creado una prevención en las personas en cuanto a ser usadas. Sin embargo, nuestro rol es mirar qué dice la Biblia de acuerdo a cómo debo dar al Señor y eso hace parte del culto y debo llenar esos estándares. Porque toda actividad que no se hace de acuerdo a los estándares de Dios va a traer muerte. Sea un creyente en el sentido de cómo debe dar la ofrenda o a un pastor en el sentido de cómo se debe enseñar sobre las ofrendas. Porque cuando yo lo hago sin estar en los estándares divinos, en vez de producir vida en el creyente, estaré trayendo también muerte. Y eso ha venido ocurriendo. Básicamente, cuando dice tus obras no son perfectas, está hablando de que tus obras no están dentro del marco de lo divino y el marco de lo divino siempre es la palabra. Y esta iglesia entró en una serie de actividades que la desviaban de la manera de Dios hacer las cosas, de los diseños divinos. Una relación sentimental que se sale de los diseños de Dios va a traer muerte. Y esta iglesia tenía una actividad, tenía obras, pero estaba viviendo muriendo. Y eso es muy complejo. Por eso, aunque la gente dice, uy, ellos viven, aunque de pronto ellos se han comido el cuento de que ellos viven, Dios viene a decirles, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y estás muerto porque no estás viviendo la vida de acuerdo a como lo dice la palabra. La Biblia dice cómo debe orar uno. Tú puedes estar orando y no estar viviendo mientras estás orando. Puede que tu oración traiga muerte. Porque la oración debe ser con fe. La oración debe ser fervorosa. La oración debe estar con la motivación correcta. La oración debe estar llena de sinceridad. Y cuando uno olvida los diseños de Dios para la oración, puede que uno diga, pero yo oro y lloro y lloro y cada vez más seco, porque estás orando mal. A eso me refiero. Esta iglesia había entrado en actividades, entre comillas, espirituales o ministeriales, pero no tenía vida, venía muriendo hacía mucho tiempo. Y mira lo que hace el Señor en el versículo 2 y es parte también del requerimiento. En el requerimiento está la demanda, pero luego viene, Él ordena un proceso de recuperación. Y te digo ordena porque cada uno de los verbos que siguen a continuación son verbos en imperativo. Es como cuando un juez te dice, bueno, lo que hay que hacer es esto, tan, tan, tan. No es una sugerencia, aunque siempre Él sugerirá, porque Él nunca nos obligará, pero lo está haciendo dentro de un carácter judicial. Él ordena un proceso de recuperación. Y este proceso es uno, sé vigilante. Permíteme leo el versículo 2. Dice, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Él dice, sé vigilante.
y básicamente es despierten del proceso de adormecimiento que se ha convertido en una agónica muerte. Esta situación vino por descuido, vino por adormecimiento, por eso parte del plan de recuperación es despierta, ser vigilante es abre tus ojos, ser vigilante es comienza a velar. Cuando uno entra en la muerte, uno entra en una falta de expectación, en una relajación moral, en una indiferencia a las cosas de Dios. Cuando uno tiene los inicios en Dios, los inicios en Dios, tus primeros pasos en el cristianismo son muy importantes porque allí está el primer amor y hay cosas que uno hace con tanta pasión como el levantarse a orar. Ponte a pensar, ponte a recordar lo que tú hacías y te vas a dar cuenta, y me levantaba a tal hora, iba a todos los cultos, leía la palabra así, ayunaba, como cantaba. Y eso es muy importante porque es una manera de que nosotros mismos nos respondamos qué es estar vigilante espiritualmente. Una de las frases que yo tenía, por ejemplo, cuando tenía una situación en la que no sabía cómo actuar, siempre yo me preguntaba, recién convertido, es, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y comenzaba a mirar cuál debería ser el comportamiento de Jesús y entonces terminaba actuando como creía que debería actuar Jesús, y eso me guardó de cometer muchos errores, me llevó a mejorar mi comportamiento, a mejorar mi conducta, a tener verdaderamente un comportamiento cristiano. Y hoy, por ejemplo, que yo recuerdo, digo, ¿hace cuánto frente a algunas situaciones que se presentan yo no digo, ¿qué haría Jesús? Me volví un poco más independiente, me volví un como que ya sé cómo actuar. Y es una de las cosas de las que yo tengo que arrepentirme, a las cuales debo volver a esa dependencia del Señor. Es ir en contra de esa relajación moral. Ser vigilante tiene que ver con orar, con ayunar, con meterse en actividades espirituales. Ser vigilante es despertar la vida espiritual y quitar aquello que nos está adormeciendo de la vida espiritual. Ten en cuenta que si hay un proceso de recuperación fue porque hubo un proceso de devastación y parte de ese proceso de devastación fue el adormecimiento. Luego dice, afirma las otras cosas que están por morir. Y permíteme, completo otra vez, leo una vez más la frase que completa el versículo, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La razón de estos dos primeros pasos es que sus obras no son de acuerdo al criterio divino. Por eso le está diciendo, despierta espiritualmente porque estás actuando de una manera que no tiene que ver con la Biblia, ni con la oración, ni con las escrituras. Y en medio de ese despertar tienes que mirar las cosas que están por morir, que ha venido muriendo dentro de ti. Y uno va a encontrar dificultad para orar, uno va a encontrar dificultad para adorar. O sea, afirma estas cosas porque por esa manera de ver la vida, por esa manera de que te desentendiste de la escritura, de que no volviste a buscar a Dios, cambió tu manera de pensar, cambió tu manera de sentir y tus obras han comenzado a ser diferentes. Luego dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. Ten en cuenta que este es un proceso que Dios establece. Él nos dice, sé vigilante, afirma las cosas que están por morir y acuérdate. Tenemos que identificar qué ha muerto o qué ha estado o qué ha venido en decadencia. Y luego acordarnos de lo que hemos recibido y cómo lo hemos recibido. Y allí entran cosas, por ejemplo, como promesas que Dios te ha hecho, como experiencias que has tenido con Dios, versículos que están allí escritos, palabra profética que alguien te dio, momentos lindos que Dios te dio en algún momento. Mi llamado, por ejemplo. Yo tengo un cuadro que decidí colgar en estos días en la oficina, que algunas personas de la iglesia lo han pintado, que es una experiencia de mis 4 años. Y cuando yo lo veo, eso me da vida porque esa situación tiene que ver con una experiencia espiritual muy linda que tuve con el Señor. Y en esa experiencia espiritual, Dios me hablaba de cómo me había escogido desde ese momento y eso me da vida, me hace recordar que de momentos de sequedad voy a salir porque hay una promesa que Dios ha hecho. Entonces cuando hablamos de recuerde cómo has recibido, tú vas a encontrar dones que se te dieron, un ministerio del cual se te habló, una promesa de la cual se te dio y esas promesas se convierten como en gasolina. Aquí sigue la siguiente palabra, guárdalo.
El olvido hace que el diablo nos robe las cosas que hemos recibido cuando escuchamos con fe. Tú recibes las cosas de Dios cuando escuchas con fe, pero entonces el enemigo trata de que tú olvides eso. Por eso el Señor te dice, acuérdate y guárdalo en el corazón, que debes guardar la promesa, el don, un llamado. Al recordarlo debemos guardarlo en el corazón, porque, o más bien en el tanque del corazón, que funciona como combustible para retomar el camino. Yo recuerdo muy bien cuando Dios me dio el don de fe. Nos dio una experiencia espiritual que es indudable. Por eso dice, recuerda que has recibido y cómo has recibido. Y yo recuerdo ese día, no lo voy a narrar porque tomaría unos minutos más, pero algo que estoy empezando a recordar porque como te dije al comienzo, la palabra es para mí. Yo tengo que mirar qué cosas de Sardes están en mí. Y hay un don que Dios me dio y es el don de fe. Yo digo, bueno Dios, ese don no está funcionando en su máximo esplendor. Y básicamente es porque hay cosas que como que me han detenido en esa área, pero yo me recuerdo que tú me lo diste y yo tengo que hacer memoria de eso porque en algún momento a través de ese don de fe vamos a ver milagros, sanidades, vamos a ver que se cumplen los propósitos de Dios. Hay aguas por las que hay que caminar y para eso necesito fe y necesito que eso sea avivado porque siento que he estado adormeciéndose y antes de morir viene el adormecimiento, viene el que, bueno, no tienes las angustias económicas del pasado, entonces disminuye tu oración, como que ahora Dios ha suplido económicamente tu vida y cuando tú tienes cierta estabilidad, como que uno que tiende a relajarse y esa es la situación de muchas personas de la iglesia. Como tienes un buen trabajo, como hay un ingreso, como hay una estabilidad, como hay cierta seguridad, entonces a veces uno pierde la angustia, eh, como la necesidad más bien de orar cuando hay situaciones negativas que nos rodean. Eh, Hay momentos donde vienen situaciones complicadas y las situaciones complicadas si algo tienen bueno es que nos llevan a orar. Pero cuando como que todo sigue bien, entonces uno deja de buscar. Sin darse cuenta uno comienza en un proceso de debilitamiento espiritual, adormecimiento espiritual que pueden llevar a la muerte espiritual. Y cuando el diablo ve eso, pues él es feliz. Dije, ¿para qué lo voy a atacar con las finanzas? Si va bien. Si con finanzas está bien y no necesita, así no le sirve a Dios, si con sus finanzas bien, no ora, no intercede, pues dejémoslo ahí porque en este momento su estabilidad económica está colaborando con el plan del infierno. Entonces el enemigo no lo molesta y a veces ese dejémoslos tranquilos, dejémoslos que se confíen. Es una estrategia muy interesante del enemigo. Ten en cuenta que esta iglesia no hay persecución que se nombre, no está diciendo tuvo un mártir o hay pobreza o los están atacando económicamente, no. El gran problema de esta iglesia es que tiene una enfermedad adentro y no se ha dado cuenta, no mencionan al diablo ahí. Mencionan son lo que ha muerto dentro de los creyentes, porque acuérdate cuando hablamos de iglesia hablamos de los creyentes. Y luego le dice ahí, arrepiéntete. Aparece el arrepiéntete como lo último en la lista. Lo normal sería que fuera lo primero. Tal vez lo anterior son pasos que ayuden al arrepentimiento. O a veces cuando entramos a un letargo espiritual, hemos relegado tanto el arrepentimiento a un concepto teológico o religioso que lo que tiene que hacer el Señor es recordarnos que el arrepentimiento son actos para la recuperación. Es decir, Dios coloca todo ese proceso antes de decirte arrepiéntete, porque tal vez esas acciones van creando en ti arrepentimiento. Tal vez tú dices, si estoy como dormido, voy a empezar a orar. Y en medio de la oración, el Espíritu Santo comienza a amonestarte de tu pecado, entonces la oración viene antes de que puedas arrepentirte. El recordar las promesas pueden llevarte a recordar que estás bien, tal vez estable familiarmente y económicamente, pero estás lejos de la promesa que motivó tu corazón en algún momento de tu vida. Y entonces en medio de la oración tú recuerdas esa promesa y te das cuenta que estás lejísimo de lo que Dios quiere. Y entonces tal vez esas cosas son necesarias antes del arrepentimiento, ayudan para el arrepentimiento. Pero otras veces es que el arrepentimiento se volvió un concepto tan religioso que lo que hacemos es decir, sí, yo me arrepiento, pero nunca hay acciones. Entonces tal vez el Señor coloca arrepentimiento de últimas porque nos quiere decir arrepentimiento
es acciones. Arrepentimiento es un plan de acción. Y termina con una consecuencia. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si vivimos el proceso, tendremos resurrección y vida. Y yo sé, amada iglesia, que yo personalmente tengo cosas que han muerto y que necesitan vivir otra vez. Yo me exploro en todo este tiempo donde he leído Apocalipsis y encuentro que hay cosas que he perdido y cosas que han muerto y cosas que no están tan fuertes. Y tengo que ser consecuente y decir, debo entrar en un proceso con una expectativa maravillosa, y es que eso que de alguna manera se debilitó o desapareció puede volver a resurgir porque están los 7 espíritus de Dios, el Espíritu Santo en su plenitud a favor mío. Está allí Dios sosteniéndome y ayudándome en este tiempo, que es un tiempo difícil porque no somos perseguidos por el gobierno, no nos están buscando para matarnos, pero sí la iglesia latinoamericana goza de cierta estabilidad, y te lo digo así porque cuando tú miras la iglesia de Oriente viven situaciones complejas pero tienen vida espiritual. Pero aquí corremos un riesgo, y es entrar en una relajación espiritual y una relajación moral, esperando el culto que nos haga llorar o que nos haga reír, pero poca vida espiritual entre semana, y eso puede estar trayendo una muerte de que nosotros no nos demos cuenta. Si vivimos el proceso, tendremos resurrección y vida, si no, una muerte espiritual que se manifestará en la pérdida de toda sensibilidad espiritual, que hará que nos perdamos el acontecimiento más importante de nuestra era. Es como las vírgenes que están allá en la parábola, que algunas estaban esperando al esposo y otras dejaron de esperarlo y se durmieron y no guardaron aceite, y cuando llegó el momento de la segunda venida del Señor no estaban preparadas. Por eso el Señor dice, vendré a ti, y cuando dice vendré a ti está hablando de su segunda venida. O sea, si tú no despiertas de tu decadencia espiritual y de tu decadencia moral, cuando llegue la segunda venida ni te darás cuenta ni de las señales ni de las cosas. Llegará el momento que más debe esperar una novia, es el momento donde ella, vestida de blanco, llega a su esposo allí. Es el cumplimiento de un sueño, es el haber esperado tanto tiempo para ese momento majestuoso, y uno perdérselo es una pérdida terrible. Y el Señor dice, si viene ese decaimiento espiritual, ni siquiera estarás despierta espiritualmente para cuando Cristo venga por segunda vez. Y habla así allí de una pérdida. Mira que viene después un reconocimiento. El versículo 4, allí está el reconocimiento. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Estas pocas personas, y ahí lo triste, si lo vemos desde un ángulo, es que son pocas personas. Es un porcentaje muy pequeño de la iglesia. Aunque el Señor dice, por esas pocas personas vale la pena. Dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Mira lo que ha traído el adormecimiento espiritual. Fama de que, esa persona tiene vida espiritual, pero ha llevado a los miembros de esa congregación a vivir una doble agenda. Porque cuando habla de vestiduras manchadas espiritualmente, está hablando de prácticas de pecado. La Biblia dice que las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos. Y la gente entró en una serie de acciones injustas. Tal vez una bonita espiritualidad, tal vez una apariencia bonita de una supuesta espiritualidad, pero con un manejo financiero errado. Tal vez en medio de ese contexto de Sardis, participando de lo que era la influencia espiritual del culto a Artemisa, que tiene que ver con todas las prácticas inmorales. Siempre la reina del cielo estará detrás de lo inmoral, del vicio, de este tipo de cosas. Y puede que no esté yendo a la iglesia, pero debajo de cuerda en algunos aspectos está teniendo prácticas de pecado. A esto se refiere el Señor. Dice, hay una apariencia de religiosidad, la iglesia se llena, pero en sus vidas privadas
hay pecado, hay vestiduras manchadas, se ha perdido la dignidad. Entonces, a estas pocas personas, Dios dice, ustedes tienen vestiduras blancas y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. No han manchado sus vestiduras, el Señor les dice, sus vestiduras serán más blanqueadas, es decir, aquellos que en medio de un ambiente de tentación, que un ambiente de pobreza espiritual, en un ambiente de opresión y de decaimiento moral y espiritual, han decidido conservar lo más puras sus vestiduras, entonces vendrá una pureza mayor, vendrá una santidad mayor. Cuando resistimos el ambiente, entonces lo que se genera por resistir ese ambiente y por ser vencedor en medio de ese ambiente es que tú llegas a nuevos niveles de santidad que te llevan a una comunión íntima con el Señor. Esa frase de caminarán conmigo, andarán conmigo porque son dignas, es muy poderoso. Me recuerda a Enoch, que dice la Biblia que caminó Enoch con Dios y entonces Dios se lo llevó, porque a Dios le gusta caminar con nosotros. Es comunión, es intimidad. Luego dice la recompensa, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ten en cuenta en la recompensa que dice el que venciere, es decir, puedes vencer, es decir, puedo vencer. ¿Por qué puedes vencer? Porque la plenitud del Espíritu de Dios, los 7 Espíritus de Dios, que es la manera como el Dios Trino envía este mensaje, como Cristo se presenta allí. Allí está todo lo que tú y yo necesitamos, cualquier debilidad, cualquier situación difícil, cualquier problema de carácter. Está allí la solución. Ten en cuenta que el nombre es identidad y el nombre es carácter. Cuando dice allí el texto que hay unas pocas personas, realmente el texto griego dice hay unos pocos nombres que no se han manchado y habla de quiénes somos en esencia, no una apariencia, sino esencia, y de cuál es nuestro carácter. Y cualquier falencia que tú y yo tengamos en el carácter, el Espíritu Santo tiene la contraparte, tiene aquello que nosotros necesitamos. Es decir, el que escribe la carta dice, aquí está tu debilidad y tú estás aquí, tengo todo lo que tú necesitas, acércate. Vuelve otra vez a caminar con Jesús y Él irá blanqueando nuestros vestidos. El Señor nos llama otra vez a un cambio de vestiduras. El Señor nos llama otra vez a limpiar nuestros vestidos. Y hay una promesa linda y es que seremos fortalecidos en medio de este ambiente antagónico que nos rodea y que caminaremos en niveles de comunión y en niveles de santidad. Dice allí, no borraré su nombre del libro de la vida, y esa frase asusta. En ese entonces escribían los nombres de una persona cuando entraban a una comunidad, como un registro civil, en un país como Colombia que diga que somos colombianos. Y aquí dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Es como si fuera posible que el nombre de nosotros fuera borrado del libro de la vida. O tal vez es que en medio de la religiosidad, la misma religiosidad nos haga creer que nuestro nombre está inscrito cuando de pronto no está inscrito en el libro de la vida. El nombre nuestro en el libro de la vida se escribe cuando el nombre de Jesús tú lo has hecho tu Señor. Cuando tú has confesado el nombre de Jesús en ti, como me someto a tu nombre, Señor, y cuando has alineado todas las cosas de tu vida bajo ese nombre, y entonces ese nombre del Señor te da una identidad. Y por esa identidad tú confiesas el nombre de Jesús delante de la gente. Y no ocultas el nombre de Jesús y trabajas en la obra del Señor, haciendo conocido el nombre de Jesús. Aquí la promesa es, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Y esto se ancla con los evangelios cuando Él nos dijo que todo aquel que lo confiese delante de los hombres
será confesado delante del Padre, y confesar a Jesús delante de los hombres es dar un mensaje donde la gente puede ser salva en el nombre de Jesús, pero además de eso, que mis obras sean consecuentes con ese nombre, que no sean una apariencia. En síntesis y para terminar, creo que necesitamos un proceso, amada iglesia. Y hablo inicialmente a la iglesia Puerta de Esperanza para las Naciones en Bogotá, en el barrio La Perseverancia. Si tú no te congregas aquí, pero escuchas el mensaje y quieres tomarlo para ti, tómalo para ti. Pero creo que tenemos que entrar en un proceso de vigilancia, de identificar y afirmar lo que está por morir, de acordarnos de lo que hemos recibido y cómo lo hemos recibido, de guardarlo en nuestro corazón y de arrepentirnos de lo que tengamos que arrepentirnos una vez más. Y yo oro para que en los próximos días podamos establecer como iglesia un proceso de arrepentimiento, porque Sardis no está muy lejos de nosotros, está ahí en medio del ambiente. Amado Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Quiero recordar, amado Padre, lo que se marcó en el corazón al empezar esta serie de Apocalipsis, y es: bienaventurados los que leen y los que oyen y los que guardan, amado Dios, las palabras de esta profecía. Por eso quiero hacerme a la bienaventuranza y que la iglesia Puerta de Esperanza se haga esta bienaventuranza, Señor, porque hay una bendición en el leer el mensaje y en aquellos que hoy lo escuchan, pero esa bienaventuranza no es completa si no lo guardamos, Señor. Por eso te ruego, Dios, que podamos guardar esta palabra, y guardar es un proceso de acción, Señor. Y siento, Padre, que tenemos que entrar otra vez a la vigilancia, a despertar nuestros oídos y nuestros ojos, Señor. Y eso no puede ser sino con temporadas de oración, con hábitos de oración, con hábitos de Biblia, con hábitos espirituales que aviven, Señor. Te ruego que nos guíes cómo hacerlo, Padre. Guíanos cómo hacerlo, Señor. Espíritu Santo, que este sea un momento donde allá los que están escuchando esta palabra, en medio de este ambiente musical, Señor, puedan orar y decir: Señor, muéstrame qué cosas han estado muriendo. Que allí, estando de rodillas, amado Dios, podamos recordar las cosas que hemos recibido y que no estamos practicando, Señor. Que podamos identificar si hay algún cáncer espiritual que se esté asomando, Señor, para tratarlo a tiempo. Porque los 7 espíritus de Dios es la radiación que necesitan los 7 ángeles de las 7 iglesias, Señor, para matar todo cáncer, Señor. Ve esta figura, amada iglesia. El Señor dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios, pero también tiene las 7 estrellas, dice esto, es decir, en la misma mano en la que están tus problemas, en la misma mano en la que están nuestras debilidades, en la misma mano en la que está nuestro decaimiento espiritual, y esa mano que nos sostiene, ahí en esa misma mano está la solución, está el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y Espíritu Santo, queremos ir a un proceso donde tu radiación mate las células cancerinas espirituales. Queremos entrar en un proceso de búsqueda en la casa, amado Dios. Te ruego, Dios, que se geste esta convicción, Señor, que es un imperativo tuyo. Sé vigilante, recuerda, guarda. Amado Dios, ayúdanos a entender que es directriz divina, que esto no se quede en una prédica escuchada, Dios, en un video, sino que entendamos que tú nos estás invitando a un proceso de resurrección, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Ayúdanos, bendito Dios, en vez de vivir muriendo, entrar a un proceso de morir viviendo, de morir a distractores, de morir a placeres, de morir a algunas cosas que traen muerte, para que entonces salga la vida que tú prometes en el proceso, Señor. Te rogamos que pasemos de vivir muriendo a morir viviendo. Te ruego, Dios, que en este tiempo de oración en la casa tú hables de manera personal. Tú que estás ahí, deja que Dios te hable. Dile al Señor a
transmisión se acaba en unos segundos.